Y ustedes fíjense que en realidad, si vamos a hablar de la represión, los desaparecidos de frente al 24 de marzo, y hablar de la relación no solo militar, sino civil, nosotros tenemos iniciativas, incluso de partidos políticos, contrainsurgentes en el año 74-75 con toda claridad. De hecho, por ejemplo, el operativo Independencia en Tucumán lo votó todo el Parlamento, no todo, pero todos los partidos políticos, los sindicatos lo avalaron. La AAA surge de un partido y de un gobierno constitucional. Porque cuando hay insurgencia, el conjunto de la burguesía actúa de manera contrainsurgente. Hay matices, lo que ustedes quieran. Pero si los colocamos en un nivel de abstracción, como por ejemplo decir que el mundo se divide en dictadura o democracia, yo les digo que en realidad es insurgencia y contrainsurgencia. ¿Por qué es importante para mí anexar este eje? Porque si no, no se entiende nada. Ustedes fíjense, hay una cosa notable. ¿Cómo le va, profesor? ¿Bien? Todo viejos amigos. Hay una cosa que es notable. Por ejemplo, no solo, y esto es una muy importante en la política de derechos humanos del actual gobierno, que está terminando, no solo hay omisiones hacia antes las dictaduras anteriores, por ejemplo la Revolución Argentina, sino que incluso, y en eso Feynman desde página 12, googleenlo, el filósofo Feynman, tiene un artículo a doble página en página 12 que es impresionante, ¿no? Hasta hay una mirada idílica de Lanusse, que ahí termina esa nota famosa, Feynman diciendo Lanusse era un hombre de honor, en definitiva no era tan malo, la represión fue sumamente acotada, etc. Toda la clase política nuestra, por ejemplo, gobernó desde el 55 al 73, peronista, no peronista, etc. Como después de toda dictadura, porque no es ese el eje que corta a nivel social. Miren, ya que estamos entre estudiantes, el movimiento estudiantil denuncia en el año 72 una maniobra que se llamaba continuidad, que era la manipulación en el nombramiento de profesores y autoridades universitarias al amparo de la ley de la dictadura, de Onganía, ya estaba Lanusse, para que el nuevo gobierno que iba a asumir ya tuviese cocinada toda la, digamos, la estructura universitaria del país en el sentido de sus profesores y su gobierno. ¿Saben a quién denuncia el movimiento estudiantil como el artífice de esa maniobra? Uno es Delich, que después fue radical, en fin, rector de la Universidad de Córdoba, de la UBA, y también fue ministro de Educación de Menem, y el hijo de la Alianza, Delich, que ahora es rector de una universidad privada de Córdoba. Y al segundo que denuncian es Antonio Cafiero, que está operando porque el gobierno de Lanusse estaba integrado por peronistas radicales y la dictadura. Ustedes fíjense, ¿no? Después Cafiero aparece del 83, ¿no? En fin. Pero si ustedes ven la continuidad, siempre alternaron la presencia en dictaduras y democracia. Por supuesto que es apasionante esto que digo, sustentarlo en datos. Yo, por la brevedad de la conversación, voy a hacer una simple alusión y por ahí hablar de algún personaje, ¿no? En el año, el 25 de marzo del 79, La Nación, el diario La Nación, saca una nota que se llama La Participación Civil. Está hablando de la participación civil en la dictadura. Y dice, la nota textual, lo googlean, está la nota, todo. Intendentes, Unión Cívica Radical 310. Estamos hablando del año 79. Peronistas, justicialistas 169 intendentes en todo el país. Demócrata progresista 109. El MID de Frondizi, en ese momento vivía, y ¿cómo se llamaba el otro? Frondizi, que acá el desarrollismo estuvo con Musnelli, y Frigerio, el partido de Musnelli, tenía en ese momento 94 intendentes en todo el país.
Bueno, en fin, Demócratas Cristianos 16, el Partido Intransigente del viejo Allende 4. Fíjense ustedes, ¿no? O sea, por supuesto, a nivel, por ejemplo, del equipo de lo que sería política exterior del gobierno, de la dictadura, también había montones de radicales, peronistas, etc. ¿Qué les quiero señalar con este ejemplo? Que en realidad esa forma de pensar, ¿no? Democracia, dictadura, no es lo suficientemente rica para entender los procesos. Ustedes fíjense, con la dictadura, la mayoría de los partidos políticos que están en este momento disputando la orientación de la sociedad y que han gobernado en los últimos años, nunca han tenido ningún problema. Y ustedes fíjense incluso cómo se han reciclado, así como hubo montones de personal de estos partidos que integraron esta dictadura que es la última, la anteúltima, todas las de atrás, todo el tiempo, también hay muchos funcionarios de la dictadura que se aparecen amnistiados por la democracia. Y el paradigmático, para no extenderme pongo 1, 2, 3 casos. Uno es Domingo Cavallo. Y Domingo Cavallo es mentira que él ha sido traído al ejercicio de la función de ministro de Economía por los 90 neoliberales, porque volvió de la mano de Chacho Álvarez durante el gobierno de la Alianza. Y en el medio fue candidato con Belis, estamos hablando con Jacobo, eso recién allá, fue candidato con Belis en la elección que gana Ibarra, en una alianza PJ y el partido de Cavallo que la suelda el grupo Calafate. Le suena el Calafate en política. ¿Se entiende? O sea, nunca, Cavallo no es de los 90. Cavallo fue reciclado varias veces. ¿Por qué digo esto? Porque ahora apareció apoyando a Macri y todo el mundo dice, Macri tiene apoyo de la dictadura. Pueden verlo esto con Alieto Guadañe, que salió estos días a hablar de la situación universitaria. Y ahora es una especie de prócer, por lo menos para el grupo Clarín, de la política universitaria. Alieto Guadañe fue un hombre de cuánta dictadura hubo. ¿Y saben quién lo recicló en la política argentina después de la última dictadura? Cafiero, cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. No hay problema. ¿Saben quién fue otro que lo recicla el peronismo? Dromi. Y así podemos hacer la lista. Radicales, peronistas. Alfonsín recicla Domingorena. Toda la clase política argentina recicla a la Alianza Demócrata Progresista, por ejemplo. El Partido Demócrata Progresista. No sirve ordenar la sociedad de esa forma. Porque cuando hay contrainsurgencia se une toda la burguesía contra la fuerza contrainsurgente. Por supuesto que no todo es lo mismo. No es lo mismo la AAA, no es lo mismo el operativo de Independencia con Ángel Vilas que con Bussi. Son dos políticas distintas, dos fracciones. El mismo operativo militar se puede periodizar. Digo, no caigo en ninguna simplificación de eso. Lo simplifico porque estoy en el momento más abstracto por una cuestión de acotar mi intervención. Pero es muy importante. En general, esa es cuando no hay insurgencia, aparecen los partidos políticos y para legitimarse se diferencian de lo que pasó. Pero lo hacen diciendo yo ahí no estuve. Y ahí estuvieron todos. El que analiza tiene que colocar a todo el mundo donde estuvo. Y no es verdad que los ejes sean como se presentan en algunos relatos. Dos otras cosas más. Por supuesto que en los últimos años, con esta idea que ya es medio un sentido común para muchos, que la dictadura fue cívico-militar, eso es una conquista que antes no estaba, aparece ahí los estudios y las investigaciones sobre la responsabilidad empresarial en la dictadura. Y se sindican algunos grupos económicos especialmente. Cristian Castillo, que es compañero mío docente, amigo, y además es diputado provincial por el FIP y pertenece al PTS, hoy presentó un proyecto para que el Estado expropie el quincho de la fábrica Ford y haga un centro de la memoria de algo, porque la fábrica Ford
tuvo un centro clandestino y, como ustedes saben, la fábrica Ford no tuvo ningún tipo de sanción respecto a eso. La Mercedes-Benz es lo más documentado, el grupo Ledesma, bueno, aparecen toda una serie de grupos económicos también localizados, y el otro núcleo que se localiza es el de las empresas periodísticas. Y por supuesto aparece con mucha fuerza el grupo Clarín. Por supuesto, todo el empresariado estuvo con la dictadura. O sea, nadie va a despegar al grupo Clarín. Pero quiero hacer un señalamiento. Porque en el 1 de agosto del año 78 salió un diario que se llamaba Convicción, que lo financiaba Masera, se dice, con plata de los desaparecidos, pero también hay 3 casos documentados y jurídicamente reconocidos de trabajo esclavo de prisioneros de la ESMA que lo llevaban al diario Convicción. Y usted dice, ¿eso qué le importa? Uno, porque diarios de la dictadura y todo. Yo simplemente les traigo un ejercicio para jugar el domingo en la sobremesa después de los ravioles. Se los dejo acá. El staff del diario Convicción, y agarren programa 678, carta abierta, y busquen coincidencias. ¿Se entiende lo que digo? Capaz que encuentran a Jorge Dorio y a varios más. Se van a sorprender. Un diario que denunciaba la campaña anti-argentina de los derechos humanos, en fin, ¿no? Que reivindicaba la dictadura, que decía que la dictadura... Un diario de Masera, que además tuvo trabajo ahí. Después toda la gente que estuvo dice, no, yo Masera lo vi una vez. En fin, todos los pedidos de disculpas. Yo no demonizo a nadie, la gente puede cambiar, todo lo que quieran. Pero que no me hagan el cuento. Quién estuvo y quién no estuvo. Porque yo tuve el conocimiento de los procesos. Y no es verdad que se puede ordenar con esos criterios. Entonces, las dictaduras no solo han sido cívico-militares empresariales. Le acabo de poner un dato. Busquemos más, vamos a encontrar. También los partidos políticos de la democracia, entre comillas, fueron parte de la dictadura. Acabo de poner un dato y una fuente que el diario de la Nación. Yo, en mi época mozas, era del partido, por ejemplo, de Tigre. Y el intendente radical de Tigre se llamaba Ubieto. Cuando vino Alfonsín, Ubieto siguió siendo electo hasta que se murió y reelecto. Era el intendente de la dictadura. La gente también lo votaba. Pero esa discontinuidad que se presenta no está. Entonces, cuando uno dice dictaduras cívico-militares en la Argentina, no solamente los grupos económicos, también los partidos políticos. Y no es verdad que la democracia se nutre solo de gente de la democracia. Fíjense qué actores importantes, por eso los cito: Alieto Guadagni, Dromi, todas las privatizaciones. Bueno, ustedes son muy jóvenes, hubo un presidente llamado Menem, averigüenlo. Dromi, ¿cómo se llama? Cavallo. Eran toda la dictadura, a nadie le importó nada. Pero no solo los neoliberales. El Frepaso lo fue a buscar a Cavallo en el 2001. Yo creo que, entonces, saludo esta idea de hablar de dictaduras cívico-militares, pero también advierto que no solo debe ser reducido eso al gran empresariado, sino que hay que ver varios más. Por ejemplo, fíjense con esto también, el diario Convicción de Masera, una de las fuentes de financiamiento fue Macri padre. Un diario que tuvo gente trabajando. ¿Ustedes conocen que a Macri alguien le haya dicho algo por eso? El hijo va a ser el presidente, tal vez. Y bueno, no hay ningún problema de nada. Escuchen, Aldo Ferrer es algo así como un viejito, bueno, medio zurdo, de este gobierno, y que hace todo bien en contra del gran capital. Aldo Ferrer tuvo cuánta dictadura hubo. ¿Quién lo amnistió? Y así podemos hacer toda la lista. Es conmovedora, inmensa. Y eso nos demuestra que tenemos que cambiar el eje. Yo les puedo asegurar una cosa: todo lo que hoy día
se rasgan las vestiduras en defensa de derechos humanos, cuando hay una fuerza insurgente, van a estar todos en la contrainsurgencia. Por eso estuvieron en dictadura y los de la dictadura que se llevaba y así. Son intercambiables. Y esas son las otras condiciones que hoy no existen. Por eso puede haber gente que critica lo que dice, etc. Pero este sería un poco el planteo de la conversación, ¿no? Que abono la idea de hablar de dictadura cívico-militar, pero también yo diría la dictadura fue del empresariado, del peronismo, de los radicales, etc. Todos no, nunca son todos. ¿Se entiende? Porque uno dice, tengo una tía radical que estaba de vacaciones. Todos no. Muchos. Bueno, primero agradezco a Nueva Opción que me haya invitado. Efectivamente soy secretario adjunto de ADUNLU. No estoy en mi condición de secretario adjunto, sino en términos individuales. Yo traje un trabajo que está escrito y que en todo caso lo voy a dejar para que después lo puedan leer, pero como me pareció muy interesante lo que planteó Pablo, quería retomar algunas de las cosas que fue señalando él y en todo caso después voy a agregar algunos datos, sobre todo en el orden de lo económico, de esto que podríamos plantear como continuidades y rupturas con relación a la democracia y a la dictadura, ¿no? Pablo recién marcaba que el término derechos humanos es de alguna manera un término que aparece positivamente cuando no hay organizaciones insurgentes o guerrilleras que de algún modo estén cuestionando el orden existente. Entonces, en ese sentido, se tolera o se respeta porque no hay necesidad de no tolerar ni de no respetar, digamos. Y esa tensión que se marcaba entre lo insurgente y lo contrainsurgente, me parece que podría periodizarse de alguna manera a partir de la década del 70, el 80, los 90, y después si quieren podemos avanzar también sobre lo que es del 2000 en adelante. Pero uno puede plantear en términos generales, por lo menos en Latinoamérica, que hubo todo un proceso de represión de las organizaciones guerrilleras o insurgentes en la década del 70, que significó el aniquilamiento de muchos compañeros que participaban de esas organizaciones, o sea, la represión material sobre los cuerpos, la tortura, el secuestro, las violaciones, etc. Una vez que en la década del 70 se logró contener a las organizaciones insurgentes, no solamente acá, sino también en Chile, en donde había llegado un gobierno socialista por primera vez al poder por el voto popular, en Uruguay, en Brasil, en Perú. Una vez que esas organizaciones guerrilleras son prácticamente eliminadas, llega lo que podemos denominar el proceso de democratización, entre comillas, en la década del 80, auspiciado entre otros por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya no necesitaban jugar a otra cosa. Una vez que habían llevado a cabo el exterminio, y esto no es porque lo diga uno, sino porque está documentado. En el golpe de Estado de Chile, la CIA, que está obligada por ley a abrir sus archivos, reconoce que participa en el golpe de Estado contra Pinochet, de la misma manera que avala el Plan Cóndor, que es un plan represivo que sirve para que todas las naciones de América del Sur se organicen para poder detener y torturar y matar a distintos integrantes de distintas organizaciones de distintos países, Tupamaros, ERP, Montoneros, etcétera, etcétera. Entonces, en los 70 hay una represión brutal que implica el aniquilamiento de sectores insurgentes. En los 80 jugamos a la democracia. Y digo jugamos a la democracia porque son democracias vigiladas. ¿Sí? Alfonsín, que no era precisamente el Che Guevara, tiene 3 azonadas militares en donde el eje que se fija es democracia o dictadura. Pero no solamente sucede en nuestro país eso, se da en Latinoamérica porque se necesita de un proceso de democratización, entre comillas, que permita abrir ciertos canales de una simulada participación, y a partir de eso se imponen, esto ya había sido sembrado, entre comillas, en la década de 70, todos los modelos económicos que tienen que responder a el proceso de endeudamiento externo, que no solo es en nuestro país, sino que es en toda América Latina.
Les voy a dar 2 o 3 datos. Son números y son medio molestos, pero sirven para pensar algunas cosas. Cuando se produce el golpe de Estado contra el gobierno elegido por el voto popular de Perón, y estando en el cargo Isabel Perón, hago una breve digresión. Como decía Pablo, hay ciertas periodizaciones que no se corresponden con la realidad. En el gobierno peronista ya hubo desaparecidos y en cantidades muy importantes. En el 76 se potencia, pero la desaparición ya empieza con Perón, no solo cuando está López Rega, con Perón y con López Rega entre el 73 y el 76. Muchos de los que ahora circulan, incluyendo el Papa, Jorge Bergoglio, pertenecía a Guardia de Hierro, del peronismo, el intendente Otacé de Merlo pertenece a ese sector, de la Sota también, Infran también, el gobernador de San Juan, Gioja también. Quiero decir, ese sector no está alejado del poder. Y en los 70 estuvo en la derecha. Bueno, decía, en ese proceso que se da en la década del 80 de jugar a la democracia, toda América Latina de pronto se vuelve democrática. Todos elegimos. Votamos. ¿Cuál es la bomba de tiempo que se ha dejado? La deuda externa. La deuda externa implica que haya modelos económicos que se basen en qué es lo que tiene que entregar cada uno de cada una de esas naciones a los organismos de crédito internacional para poder subsistir. Hay una anécdota, si ustedes quieren, muy simpática, que es la del primer ministro de Economía de Alfonsín. Todos ustedes eran muy chiquitos, pero Pablo y yo somos más grandes. El ministro de Economía de Alfonsín, un señor que no era tampoco Che Guevara, pero que por lo menos intentaba defender en algo los intereses nacionales, Grispum, va a Estados Unidos y se reúne con el director del Fondo Monetario Internacional. Entonces le dice, bueno, nosotros necesitamos que nos den tiempo porque no podemos pagar esto que nos están pidiendo porque nuestro país está con una deuda enorme. Dicho sea de paso, cuando la dictadura militar asume eran 7.900 millones de dólares, la deuda externa, cuando la dictadura se va, o sea, cuando asume Alfonsín, es 45.100 millones de dólares. ¿Sí? Bueno, va este señor ministro de Economía a Estados Unidos, se reúne con el director del Fondo Monetario y le dice, nosotros queremos otras condiciones, queremos primero crecer y después veremos cómo vamos pagando la deuda externa. O sea, no estaba negando la posibilidad de pagar la deuda externa, sino que estaba diciendo, queremos otras condiciones. Y el encargado del Fondo Monetario Internacional, el director, le dice, me parece que usted no nos entendió, tienen que pagar. Entonces, el ministro de Economía gira, se baja los pantalones y le muestra el culo al director del Fondo Monetario Internacional. Cuando volvió, baja del avión y ya estaba renunciado. ¿Sí? Bueno, vuelvo para no irme demasiado lejos. 7.900 millones de dólares cuando asume la dictadura militar por un golpe de Estado. 45.000 millones de dólares cuando asume Alfonsín. Cuando Alfonsín se va del gobierno, que se va 6 meses antes de lo previsto, a partir de una mezcla de golpe de Estado económico, más movimientos ligados con sectores populares que estaban padeciendo hambre, las dos cosas. Cuando Alfonsín se va del gobierno, 65.000 millones de dólares. Asume Menem. Menem asumen con una deuda externa de 65.000 millones de dólares. Cuando se va, la deuda externa es de 124.000 millones de dólares. 124.000 millones de dólares. Cuando asume De la Rúa, asume con 124.000 millones de dólares y en 2 años la deuda sube a los 144.000 millones de dólares. Bueno, uno puede decir, ¿por qué aumentó tanto la deuda? Bueno, hagamos un ejercicio simple. Uno puede decir, bueno, nunca se pagó nada, entonces se incrementan los intereses. El dato es este. Entre 1982 y el 2001, nuestro país pagó 139.000 millones de dólares de deuda externa. Repito, 139.000 millones de dólares de deuda externa. Y en la proclamada década ganada, entre el 2003 y el 2014, lo pueden consultar, siempre hay que hacer, como dice Bourdieu, control epistemológico para que sepan que por lo menos en mi caso trato de no mentir. Lo pueden googlear, ponen desendeudar, declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner y de Kicillof en Estados Unidos.
Cristina dijo el 26 de agosto del 2013, más que deudores recalcitrantes, somos pagadores seriales. Eso es verdad, el problema es que siguieron pagando. ¿Sí? Y Kicillof, el ex compañero nuestro de la Asociación Gremial Docente, dijo en Estados Unidos, el 20 de agosto del 2014, frente a la OEA, hemos hecho todos los esfuerzos a nuestro alcance para llegar a un acuerdo. Argentina ha pagado entre el 2003 y el 2014 190.000 millones de dólares. O sea, en la década ganada, entre el 2013 y el 2014, se pagaron 190.000 millones de dólares. ¿Me siguen? O sea, el gobierno o los gobiernos que más pagaron deuda externa, aunque es cierto que no contrajeron créditos, fueron los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, nacionales y populares. Entonces, volviendo a lo que planteaba Pablo, acá lo que vemos son continuidades. Una cosa es, como dirían en Estados Unidos, la administración del gobierno, quién administra. Y otra cosa es si estructuralmente hay modificaciones o no hay modificaciones. Como la deuda externa no es un dato anecdótico, ¿sí? El presupuesto que se lleva el pago de deuda externa o de intereses es extraordinario. No lo podemos dejar de lado porque eso es lo que en gran medida va delimitando las posibilidades de hacer o de no hacer en otras áreas o lo que fuera. Decía antes Pablo que se había establecido un eje entre dictadura y democracia que en realidad no servía para explicar. Comparto absolutamente esa idea. Eso obtura la posibilidad de conocer, porque lo que uno ve son que hay una serie de continuidades, no solo en cuanto a las políticas, que las hay, ¿sí? Porque uno puede decir, bueno, este gobierno tuvo una serie de decisiones importantes en el orden de los derechos humanos. Ahora bien, ¿y con Milani qué hacemos? ¿Y con el plan, con el proyecto X qué hacemos? Ahora que ha estallado la CIDE. Dicho sea de paso, un breve comentario, yo soy docente en la Universidad de Buenos Aires también, y hoy hemos logrado, luego de un tiempo grande de lucha, que renuncie el vicerrector de la UBA, Darío Richarte, que era el señor 8 del Servicio de Inteligencia, durante la alianza Hombre de Escluso. Digamos, ¿no? Continuidad y su ruptura. Universidad de Buenos Aires, vicerrector, ex Servicio de Inteligencia, de la alianza, radicales. ¿Sí? Entonces, ese eje, democracia y dictadura como oposición, en la realidad no se verifica. Porque lo que vemos son procesos parecidos y figuras que se repiten. No solo la de Cavallo. Alberto Fernández, hoy el hombre de Clarín, antes jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, fue un tipo que llevó en su lista a Elena Cruz, que reivindicaba a Videla. Con Vélez, que de Opus Dei, digamos, ¿no? Ahora estamos rescatando a Vélez porque lo denunció Astius. Y para cerrar con esta intervención, yo soy docente de la Universidad de Luján y trabajo en la sede de Campana y en la sede de San Miguel. Decía Pablo antes, bueno, ¿qué pasó con las empresas en relación con lo desaparecido? Las empresas que en muchos casos son transnacionales o multinacionales. Mercedes-Benz, Siderca, Loma Negra en Olavarría. Yo trabajé en la Universidad del Centro 16 años. Y lo que sucede es que Siderca, la empresa que está en Campana, ¿sí?, sobre la cual gira toda la ciudad, no hay candidato posible que pueda prosperar sin el aval de esa empresa, tenía un centro de concentración clandestino en la propia empresa. Y los estudiantes que viven en Campana se enteraron de eso porque un profesor que hoy vive en Capital Federal, pero yo soy de Lanús, un día les dijo, ¿ustedes saben que acá había un centro de detención clandestino donde se torturaba a la gente? Ah, no sabíamos nada. ¿Sí? Bueno, ese saber o no saber tiene que ver, por un lado, con lo que sucede en esos lugares, en esas llamadas ciudades intermedias. En Olavarría lo mismo. Yo trabajé 16 años en Olavarría y al nieto de Carlotto lo conocía, ¿sí? No sabíamos desaparecido de qué familia era, pero hace 16 años que se sabe que es desaparecido. ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo que estalló fue que, como murió el apropiador original del nieto de Carlotto, que fue presidente de la Sociedad Rural de Olavarría, murió y él había dejado
para las personas que eran dos campesinos, ¿sí?, que trabajaban en los campos que él tenía, les dijo, una vez que muera, a los 3 meses pueden decirle que es hijo desaparecido y le pueden decir que es posible que, ¿sí?, pero ya se sabía que era desaparecido. Es más, participaba de todas las marchas que hacíamos en Olavarría, los 25 o 30 que nos movíamos por esas cosas, ¿sí? Es decir, hay una serie de complicidades, ¿sí? A veces no se sabe porque no se tiene información y a veces no se sabe porque no se quiere saber. En Olavarría se levanta una baldosa y hay un desaparecido. Sin embargo, cuando yo llegué, me decían, no, acá en Olavarría nunca pasó nada. Lo mismo en Campana, ¿sí? Entonces, ¿eso por qué sucede? Porque, yo diría, ya cerrando con esto, porque en el orden de la conformación de las subjetividades se ha logrado que se construyan, de algún modo, sujetos que están presos del miedo, aunque no lo sepan. Y esto es como el poema de Eduardo Galeano. Él dice, me regalaron un conejito de indias, me lo regalaron en una jaula. Antes de salir a pasear, le abrí la puertita de la jaula para que se fuera. Cuando volví, estaba ese conejito en la jaula, bien lejos de la puerta, aterrorizado por la libertad. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. La presentación que vamos a hablar nosotros se remonta hace unos años cuando se hizo un concurso en homenaje al poeta revolucionario y guerrero Eduardo Ronsoro. En ese momento parte de los que integraban el jurado eran Vicente Cito Lema y Osvaldo Bayer, y señalaron con toda claridad que en esta universidad se había desarrollado la complicidad civil y que los militantes deberían retomar esa bandera. En ese momento a un grupo de compañeros nos quedó eso en la cabeza, y más recientemente por iniciativa de Pablo en su grupo de investigación sobre el movimiento estudiantil, realizamos en el año 2012 el Congreso del Movimiento Estudiantil Argentino y Latinoamericano, donde comenzamos a investigar la historia de esta universidad y empezamos a copiar un largo camino de investigación que todavía no lo hemos terminado, pero vamos a decir algunas cosas sobre el tema. El método va a ser el de ir a lo general a lo particular, el deductivo, y además consideramos que el supuesto implícito, el conflicto es el motor del desarrollo, y en el caso de la Universidad Nacional de Luján vamos a tener el ejemplo. Esto quiere decir que el conflicto se puede dar entre dos antagonismos, como mencionaba Pablo, y muchas veces hay matices al interior de la propia derecha. El contexto de época en Argentina no somos ajenos a los fenómenos mundiales que se localizan a fines de los años 60 y 70, y los emergentes son los siguientes. En el aspecto de la política educativa, la matrícula estudiantil crece de fines de los años 60 para mediados de 72 en el alrededor de 200.000 a medio millón de estudiantes, fenómeno que es localizado por el historiador como Hobsbawm en todo Occidente. La segunda característica va a ser que el movimiento estudiantil, que hasta ese momento se consideraba reformista, va a tener un viraje político y van a retomar el papel adoptando la figura de revolucionario. Hay un libro muy interesante de Juan Califa que hace observable este desplazamiento político e ideológico en el movimiento estudiantil. Por otro lado, el movimiento estudiantil comienza a participar activamente en los hechos de masa, conocidos como ASOS, que se dan a lo largo y ancho del país, donde demuestran una predisposición al enfrentamiento social. Nosotros consideramos que los enfrentamientos sociales van realineando a las clases sociales y es lo que modifica a los sujetos políticos que las integren. Por el otro lado, si bien el movimiento estudiantil tiene una propia periodización interna, y que de esto Pablo conoce mucho más que yo, pero lo que vemos es que el movimiento estudiantil aparece como un sujeto político más. La otra característica es que aparece la juventud del Divino Tesoro identificándose directamente como una figura revolucionaria. En ese momento un escritor conservador muy lúcido, Adolfo Bioy Casares, lo retrató en una novela que se llamó La Guerra del Cerdo, y que significaba que los jóvenes querían tomar el poder.
practicaron todos los métodos y no le hicieron, no esquivaron a ninguno y desafiaron a la burguesía en todos los terrenos. En lo que hace a la política educativa, básicamente en la NUCE, vemos que el plan Tacchini es el plan maestro, es un diseño político estratégico que estaba a cargo de Alberto Tacchini, que era decano de farmacia y bioquímica, era la cabeza de un partido académico que pone su conocimiento al servicio del poder. En ese momento escriben un libro famoso que básicamente lo que plantean es crear nuevas universidades para descomprimir políticamente a las principales universidades nacionales de la época. Por un lado, crear nuevas universidades donde la matrícula que no supere entre 10 y 15.000 estudiantes, y por otro lado, la impronta de las nuevas universidades que no sean politizadas. Acá a 20 metros tenemos un grupo que lo expresa cabalmente. Por el otro lado, las disputas no van a ser ajenas, o sea, los expertos por un lado, la burocracia estatal y los creadores de las universidades van a tener matices, no va a ser una relación armoniosa, conflictiva con matices. Metiéndonos con lo que hace a nuestra universidad, que fue creada dentro de este plan Tacchini, tenemos nuestros padres fundadores, que comienzan, se llamó la Comisión Pro Universidad, que comienza a funcionar en el año 69. Esta comisión tenía una organización interna, tenía un equipo técnico que está asesorado por Emilio Miñone en ese momento, escribe 7 tomos de factibilidad, hace una tarea activa en toda la región, juntándose con funcionarios municipales, provinciales, nacionales, promueve solicitadas en los diarios y definitivamente para el año 71 el ministro de Educación Malek promueve la conformación de estudio de factibilidad que es integrado por la Comisión Pro Universidad, otras universidades que son representadas por la UBA y funcionarios de la época del Ministerio de Educación. No, en este momento también, y este es el agujero negro todavía hasta el momento del 2015, el 16 de marzo, no tiene todavía una resolución. En los papeles, el decreto que se promueve en 1972, lo que decía era que la universidad se debería sentar en el Instituto Alvear. Es más, en el año 71 el ministro de Bienestar Social era Francisco Manrique, que inclusive fomentó, porque tenía contactos sobre todo con Ron Jardín, que es parte de una familia política histórica en Luján y que fue el enlace político entre la Unión Vecinal, que se va a constituir en 1972, el grupo hegemónico de la Comisión Pro Universidad, con Francisco Manrique. Eso hasta el momento, como lo acabo de mencionar, nunca se solucionó, esa ley nunca se aplicó y sigue siendo una tarea pendiente para la historia de esta universidad y sobre todo para la realidad. La otra característica es que las universidades nuevas tenían una nueva forma institucional que era la organización departamental. La UNLU también tenía algunas cuestiones innovadoras en la época porque aceptaba en ese momento y fue vanguardia a estudiantes sin título secundario previo, calificaba sin numeración, tenía un ciclo de liberación, además contaba con un gabinete que hacía un seguimiento de los estudiantes vocacionales. En ese caso fue la hija de Emilio Miñone, que se encuentra desaparecida, que algo vamos a decir sobre ese tema. Esta relación que venía hasta el momento de manera, no había contradicciones, tiene una contradicción y esto hasta el momento es algo que nosotros no nos cerraba, como la tarea de la procomisión con la militancia, la difusión, no logra definitivamente poner algún rector de su núcleo. Lo que localizamos acá es una contradicción y la primera disputa al interior de la derecha, porque los miembros de la comisión no pueden poner el rector. El rector, primero que va a tener la universidad, se llama Ramón Rosell, que provenía de la Universidad de Bahía Blanca y que era amigo personal del ministro de Educación. Esa explicación para nosotros tiene que ver con la disputa que se desarrollaron al interior de la derecha, porque a la NUCE se le parte el frente electoral, Manrique hace su juego propio y además
consigue aliados en la Comisión Pro Universidad. Entonces la anuncia que dice: yo a estos muchachos les corto los pies, le impone el rector. Eso, el gobierno de Rosell va a ser efímero, pero nos va a marcar la primera interna que va a tener la derecha al interior de nuestra universidad. El que le va a dar, de alguna manera, como lo titulamos, un viraje estratégico, va a ser Emilio Mignone. Emilio Mignone es una figura muy polémica, o sea, es un polifacético, atravesó por diferentes momentos. Él llega a la universidad definitivamente en el mes de junio, es designado por Héctor Cámpora, y la universidad todavía estaba medio creada. Mignone se tuvo que enfrentar a varias dificultades. En el año 74, el 1 de julio, muere Juan Domingo Perón y se profundiza la derechización al interior del gobierno. El que llega al ministro de Educación es Ivanišević, que tiene una serie de dispositivos que se van a aplicar a la universidad. Va a implementar materias obligatorias, va a tratar de... Es más, le saca el apoyo económico que había dictaminado el ministro anterior, que fue Jorge Tayana, no le entrega los fondos, y en este contexto también López Rega va a intentar cerrar la universidad. Esta es la primer señal, que inclusive el mismo Mignone lo señala en su libro Origen y Desarrollo y Evolución de la Historia de la Universidad. Y él, en una de las reuniones que va al Ministerio de Educación, encuentra la resolución de López Rega, se va al baño y la tira por un inodoro. Y bueno, eso hasta el momento aparece. O sea, estaba la decisión política ya de ese momento en cerrar la universidad. Él, para tratar de contrarrestar a esta derecha al interior del propio peronismo, construye otras alianzas políticas y tiene el apoyo de los estudiantes secundarios de Luján, los estudiantes adultos de Luján, los trabajadores docentes y no docentes. Lo que vemos nosotros investigando es que tanto tenía apoyo de la derecha peronista como de la izquierda peronista. Mignone, frente a esta situación y de alguna manera desafiando a este escamoteo institucional, recorre la zona de influencia y consigue el apoyo de políticos de diferentes identidades, y lo que logra efectivamente es la creación de los centros regionales en la zona del conurbano de General Sarmiento, en la zona industrial de Campana y en las zonas agrarias de Chivilcoy y 9 de Julio. Esto le significó al interior de la universidad que le hagan un vacío institucional. Alberto Hedge, que fue el secretario académico, entre otras cosas, lo trata como un traidor. ¿Por qué? Porque él rompió esta idea originaria y esta prefiguración que se había dado solamente de una universidad proyectada mirando a la zona de influencia solamente de Luján. Entonces, Mignone, a partir de este momento, a nuestro entender, siembra el debate de dos modelos de universidad. Si una universidad integral que integre estratégicamente a sus centros regionales, o por lo tanto se vuelve a esa idea originaria de una UNLU chiquita y sobre todo mirando a su zona de influencia. Definitivamente él va a renunciar el 24 de marzo y lo va a decir con todas las letras. Cuando me voy yo, hay varios de los docentes y los funcionarios que comparten conmigo que están a favor de la dictadura. Varios de ellos van a hacer lo que después, años después, van a dirigir la lucha contra el cierre. El lado oscuro de la UNLU, viene la noche oscura, viene la intervención militar, viene Héctor Tomasi y Jorge Marincola, que al registro que tenemos en la universidad producen cesantía y renuncias, y es más, se amparan en la ley 21.274. ¿Qué es lo que produce? Es una purga. También, como mencionaba Leonardo, nuestra universidad tiene desaparecidos, está Mónica Mignone, que era la hija de Emilio Mignone, Jorge Liger, que era militante del PRT y celador del Instituto Alvear, y por lo tanto esta universidad no se hace cargo de esa desaparición. Está Marta Lugones, que también militaba conjuntamente con Mónica Mignone, y César Lugones. El principal sospechoso intelectual, como lo señaló Mignone en Iglesia y Dictadura, es Francisco, y de alguna manera la hipótesis que continúa también Horacio Berbisky, a la que nosotros adherimos. Otro de la orientación estratégica que le intentó
dar la nueva gestión. El nuevo ministro de Educación, Pedro Bruera, convoca a Pedro Barnech. Con Pedro Barnech no diferencias muchas cosas, es abuelo de un compañero nuestro de militancia. Él no quiso agarrar el gobierno de la universidad, y cuando le hacemos la entrevista nos da a entender al pasar que le dijeron por una servilleta: muchachos, vos tenés que limpiar la universidad. No lo quiso hacer, él mismo nos dice que le recomienda a Gerardo Amado. Convocan a Amado y efectivamente Amado se hace cargo, ¿no?, del control de la universidad. Amado tiene un antecedente institucional ya porque él es pichón, como él mismo se autodenomina, de Pedro Salaverry, que Pedro Salaverry fue en la ciudad de Luján puesto por todas las dictaduras de la época, y que además tiene la capacidad de metamorfosearse con los gobiernos democráticos. Con la dictadura de Onganía ya va a ser funcionario en la municipalidad. Según los registros que tenemos, Gerardo Amado le da de baja a 3 docentes, inclusive uno de los que mencionaba Pablo, que luego va a ser rector de nuestra universidad, que es Juan Carlos Busnelli, y así como 2 militantes más del Partido Comunista. También despide a 4 personas más. No sabemos lo que pasó con esas personas. Me estoy olvidando una desaparecida que se llamó Elvira de la Curria, que fue directora del Centro Regional Campana, designada por Emilio Mignone, y que eso recién efectivamente se logra descubrir al interior de la universidad, donde los militares la renuncian, y por iniciativa de un consejero superior en ese momento se inicia una investigación y nunca se encontró hasta el día de hoy la renuncia. Todos los que fueron renunciados o los que presentaron renuncia a nuestra sospecha, es muy probable que haya pasado lo mismo. Cuestiones para seguir investigando. En la gestión de Amado es el primero que consigue las 250 hectáreas de la universidad, comienza las primeras construcciones y vuelve en una remake a hacer aquella proyección del plan originario, cambiando los planes de estudio y cambiando el nombre de las carreras. Los centros regionales ya estaban insertos en la región, y mal que les pese inclusive al mismo Amado, tuvo que tener la apertura de dejarlos abiertos. En el año 2007 Gerardo Amado tuvo un revés judicial. 2 militantes peronistas de Luján le iniciaron, publicaron una solicitud en un diario local denunciándolo por lo que fue, cómplice civil. Lo decían con todas las palabras los que me precedieron. Entonces Gerardo Amado, como se sintió calumniado, hizo una contrapropuesta, iniciando una causa judicial contra estos 2 militantes. La jueza toma la investigación, el fallo dictamina que la comunidad de Luján tiene el derecho a expresarse y tiene el derecho a saber. Metiéndonos para ir terminando, el hecho maldito de la universidad, el cierre y las interpretaciones. En 1979 llega finalmente Yerén Amadeo, que Yerén Amadeo era, como lo define María Sebane, un civil con mente cuartelera, y que era además del grupo chico de Videla, porque también la dictadura tuvo sus internos. Este muchacho era escribiente en La Nación, tenía un estudio jurídico en donde asesoraba a los militares, daba clases en la UCA, en El Salvador, o sea, era un tipo formado por la derecha. ¿Qué pasa al interior de la universidad? Amado, como se produce esta situación, queda renunciado de hecho. Mandan a un secretario de despacho que se llamó Payne, que continúa con las purgas, con más despidos, y trae al secretario académico que se llamó Gómez Poviña. Se produce una situación paradójica porque a Gómez Poviña lo trajeron para que haga un diagnóstico en contra de la universidad, y el diagnóstico resulta favorable a la universidad. El tipo tiene que renunciar, o sea, la segunda señal para impulsar el cierre. ¿Cuáles son? En el año 79, ya a fines de año, Yerén Amadeo da un discurso público y famoso en donde enumera una serie de las características de por qué la Universidad de Luján tendría que haberlo cerrado. Entonces menciona los laboratorios, menciona la biblioteca, menciona que tiene ayudantes estudiantes, está en contra del título de minoridad y familia, y dice: ¿cómo puede ser que esta universidad sean 4 universidades?
O sea, es su sede central y 4 más. Definitivamente esto se consolida en febrero con el decreto que firma Videla, cerrándose definitivamente la universidad. A partir de ese momento se da durante un año una lucha que va a tratar de modificar la decisión política de la dictadura. Se dan diversas formas de lucha, ayunos, movilizaciones a capital, se juntan adhesiones en toda la región, se convoca inclusive a intelectuales notables como Ernesto Sábato, Jorge Luis Borges, Adolfo Pérez Esquivel, María Elena Walsh, León Gieco inclusive se organiza un festival, y lo que tratan es de frenar la decisión política. A nuestro entender, hay varias, la universidad efectivamente se cierra, la única carrera que queda funcionando es alimentos, que no había ninguna en el país, que depende de farmacia y bioquímica de la UBA, y se produce un saqueo de todo lo que tenía hasta el momento. Eso en el 2007, después el Parlamento Nacional lo va conmemorando, digamos, el cierre de la universidad. Hay diversas hipótesis por qué fue cerrada la Universidad de Luján. La primera hipótesis la señala Emilio Mignone, que señala que a él le informaron los servicios del ejército que Luján era una cuna de subversivos. El otro argumento que también lo esboza Leonardo Malacalza, que fue un docente que se integró con la gestión de Emilio Mignone, y Daniel Vázquez también, que es un intelectual que fue funcionario de la universidad, es que la universidad facilitó la posibilidad de estudiar a sectores que no podrían haberlo hecho si no hubieran estado sus centros regionales. La otra hipótesis que se manejan son los militantes conservadores, Ruth Monjardín, como la mencionaba hace rato, y Gerardo Amado. Ruth Monjardín, en una entrevista que le realizamos por entonces, hace 2 años, nos dice que había un acuerdo entre Videla y Llerena Amadeo para cerrar la universidad. Lo mismo nos dice, con otras palabras, Gerardo Amado. Había una cuestión personal contra Emilio Mignone, y además nos agrega el recelo de la UBA. Un estudiante de la época, Julio Durán, nos menciona también que la matrícula era muy baja en Luján. Tenía alrededor de 2.000 estudiantes. La otra hipótesis es que la universidad, por Isidoro Gilbert, que es estudioso de la FEDE, había militante de la Federación Juvenil Comunista, señala que fue una señal política para todas las universidades del país, y además un ataque personal contra Emilio Mignone y la figura y el renombre internacional que había tomado por la lucha de los derechos humanos. A nuestro entender, estas hipótesis no habría que descartarlas, pero fundamentalmente consideramos que hubo una interna al interior de las propias dictaduras. Por un lado, la que señalaba al principio, abrir nuevas universidades para tratar de descomprimir, o sea, tenían matices. Para Videla y su proyecto y su patrón de acumulación, las universidades habían sido cuna de subversión, y además que iba acompañado de eso, como dice muy bien Carlos Marx, detrás de toda política siempre hay un modelo de acumulación, sembrar lo que va a ser el neoliberalismo, que ya se había iniciado después del año 55. Esa es la principal de alguna explicación. ¿Y esto cuáles son los indicadores que nosotros tenemos para decir? En la universidad, los indicadores, no se crean universidades nuevas. Del 76 al 83 no se crean. Cae la matrícula estudiantil. Dispositivos para restringir el ingreso irrestricto a la universidad. Baja la matrícula, baja las investigaciones, renuncia, cesantía, desapariciones. Eso por un lado. Y con lo que hace al entramado propio de la universidad, ¿cómo fue la organización de la lucha contra el cierre? La lucha contra el cierre fue un frente amplio que iba desde el peronismo combativo, el Partido Comunista, los radicales. Pero acá nosotros ponemos la lupa, y como militamos en política, y nosotros, si hubiéramos estado en ese momento, hubiéramos hecho lo mismo, no le quitamos legitimidad a la lucha. Lo que hacemos observable a través de la investigación es que la cabeza, la dirección, la hegemonía
la tenía nuevamente la Comisión Pro Universidad, que habían sido sus colaboradores militares. Entonces nos surge la interrogante si se podría estar de los dos lados del mostrador. Era el eslabón más débil a golpear. En este nuevo aniversario del golpe militar, así como lo dictaminó la jueza de Mercedes, nosotros estamos ejerciendo en este momento el derecho a saber. Gracias. Bueno, está abierto el panel a preguntas, interrogantes, cuestionamientos. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Yo quería preguntar, digamos, teniendo en cuenta la investigación que se llevó adelante de la organización, en ese planteo de esa falsa dicotomía, ¿no?, entre dictadura y democracia, sino, digamos, poner un análisis entre la insurgencia y la contrainsurgencia, ¿no?, y poniéndolo, digamos, en esa construcción de esa fuerza insurgente, digamos, como militantes de ahora y como militantes que reivindicamos nuestro pasado de lucha, y hoy me parece que tiene esa trascendencia de poder empezar a encontrar los nombres de esos compañeros que militaban antes que nosotros en nuestra universidad. Y la pregunta es, en realidad, digamos, ¿de qué manera podemos encontrar, digamos, de qué manera podemos utilizar como herramienta, ¿no?, la reivindicación de la historia de lucha de los compañeros, y de qué forma podemos aportar de la mejor manera esta lucha a la construcción de esa fuerza insurgente? Digamos, la pregunta es digamos, a Pablo, a lo mejor también a Leonardo, también a Jacobo. Bueno, te hago un comentario. Indudablemente uno de los pasos, y en ese sentido acá Jacobo ha expresado muy bien, es el conocimiento del proceso, de los procesos sociales, sus alineamientos, su complejidad, ¿no? Y bueno, en ese sentido eso es un paso notable. El conocimiento y su producción a su vez está acompañado, como este evento, digamos, con toda su importancia, pero también con su limitación. La segunda es la instalación del problema, porque todo el mundo, no todo el mundo, pero mucha de la gente que entra por la puerta de la universidad por primera vez ni se imagina que, por ejemplo, esto fue y es un campo de disputa. No sé, digamos, qué pasó, la gente trivializa, la gente naturaliza, en fin, todos son construcciones, ¿no? Entonces, bueno, el hecho del conocimiento y la discusión y la producción de ese conocimiento producido son, digo, por ahí la pregunta uno dice, mire, no tengo la receta. Ahora, esos son pasos muy importantes, ¿no? Ya que estoy en el uso de la palabra y justamente por esta cuestión de la construcción del conocimiento, quiero agregar un elemento más a las hipótesis que señalaba Jacobo. Me parece que también hay otra que no es menor, que tiene que ver con una evaluación que hace la dictadura de Videla de la dictadura de la luz. Y ustedes fíjense que con esto quiero subrayar una cosa. ¿Nos escucha? Estamos grabando, por eso. Quiero señalar una cosa, porque no es todo lo mismo, pero también es todo tampoco es todo diferente. ¿Se entiende? Hay una compleja situación. Uno puede decir, mire, la coincidencia estratégica que entre Lanusse y Videla puede ser muy grande. Sí, es verdad, pero también no es todo lo mismo. Entonces, bueno, esas son las cosas que uno... Y los comportamientos, a veces frente inclusive a la misma situación, no es la misma. La dictadura produce un libro que se vendía en los kioscos de un autor llamado Landívar, que no sé si yo se los pasé, lo tienen, lo conocen, que es un texto que es, yo le diría, un manifiesto anti-plan Taquini, que lo hace desde el gobierno de Videla y le imputa al gobierno
de Lanuse y al Plan Taquini, yo, digamos, digamos, la más gruesa imputación, o digamos, el ángulo de crítica, dice, se creó el Plan Taquini para acotar, en fin, el desarrollo de la subversión, y en realidad fueron nuevos focos subversivos, el Plan Taquini, pero en gran parte también ese texto, y lo cito porque es un problema más general, pero en el caso como estamos con la Universidad de Luján en particular, ese texto pone de manifiesto la confrontación entre Lanuse y Videla, como dos personificaciones de distintas fracciones burguesas, de las Fuerzas Armadas, etc. Entonces yo no desdeñaría también agregar como condimento de esas hipótesis que ustedes esgrimen, ¿no?, el nivel de, digamos, de rechazo de la dictadura de Lanuse de Lanuse a la dictadura de Videla, que termina, no sé si ustedes saben, con la cárcel de Lanuse. O sea que los dos dictadores, el último, digamos, antes que asuma Cámpora y el inmediatamente que asume cuando cae Isabel, tienen una importante confrontación. Y en esa confrontación aparece el Plan Taquini como uno de los ángulos, digamos, para decir, bueno, Lanuse en realidad tiene más que ver con la fuerza que derrocamos que con la fuerza que expresamos nosotros como proceso de reorganización nacional. Ese es el ángulo que toman aquellos que encuentran en Lanuse no un dictador, sino un dictador blando, un tipo en definitiva caballeresco, buen tipo, etc. Y reconstruyen esa historia colocándose, digamos, en otro lugar, con otra gente, con otro carácter, asignado a esa fuerza, y es un cuento. Y eso es un cuento. En el año 72, 71, todo el mundo que ingresaba de alguna forma a la dictadura lo hacía con una impronta política dictada por el gobierno, que era actuar en contra de la insurgencia. La insurgencia en sentido amplio, en el sentido también de la lucha armada, pero también de las fuerzas que confrontaban en los asos, como dijo acá Jacobo. Yo agregaría entonces que habría que sumar, me parece, ese texto de Landívar y también ver la interna Lanuse, porque la Universidad de Luján y Taquini era la recordación de Lanuse, era la expresión de la política que había que tirar. Y yo creo que también es un condimento. Sí, yo lo que puedo agregar en función de la pregunta que hizo el compañero es lo siguiente. Hay un famoso semiólogo francés que es Roland Barthes, que dice que los sectores burgueses tienen una serie de estrategias como para ir formateando la memoria de las sociedades y de los individuos que vivimos en esa sociedad. Así que uno de los mecanismos que utilizan es el proceso de vaciamiento histórico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que frente a algo que aparece, ese algo que aparece resulta como si hubiera nacido de sí mismo, como si no tuviera padres que lo engendraron, metafóricamente hablando, por lo cual, como diría John William Cook, parece que cada lucha que se produce es la primera. Es decir, no hay un reconocimiento, no hay una memoria histórica de ese colectivo que lucha, con las luchas que se llevaron a cabo y con los logros que ha habido, no solo derrotas, en esas luchas. Entonces acá hay una cuestión que tiene que ver, me parece, con cómo es que se construye la memoria, porque la memoria está compuesta por olvidos y por recuerdos. No se recuerda todo, como en el cuento de Borges, Funes el Memorioso, alguien que no olvidara nada no podría vivir. Inclusive sus propios recuerdos coincidirían con las 24 horas del día, estaría recordando permanentemente y no podría vivir.
O sea, es antibiológico recordar todo. Ahora, eso es en el orden de lo individual. En el orden de lo social, hay sectores que tratan de construir relatos, término que se utiliza ahora, pero que en el ámbito de la ciencia del lenguaje es viejo. Se construyen relatos según los cuales se puntúa dónde se comienza un determinado proceso y dónde se concluye. Y lo que hay que ver es si efectivamente el punto que se fija o que fijan ciertos sectores como el punto de origen de esa construcción es efectivamente el punto de origen. Yo quisiera saber, ahora que estamos en un gobierno que ha reivindicado los derechos humanos, en dónde estaban en la época de la dictadura aquellos que hoy reivindican los derechos humanos. No estaban participando como participábamos mucho. Yo a Pablo recuerdo haberlo visto por primera vez en una ronda de las madres. Él ni sabía quién era yo a él ya lo identificaba. Bueno, no vimos en esa ronda de las madres ni a Cristina, ni a Néstor, ni a ninguno de los que se les parezca. Entonces, pero sin embargo, hay que reconocer algo, y es que lograron construir un relato según el cual son héroes de la memoria colectiva. ¿Sí? Entonces, el proceso de vaciamiento histórico tiene que ver con eso. En dónde se origina algo y en dónde se lo concluye. Y cómo se construye un sentido alrededor de eso. Y más desde mi disciplina, si se quiere, que yo soy semiólogo, por decirlo de algún modo, así como en las sociedades hay un permanente conflicto por cómo se distribuyen los bienes materiales, quién se queda con qué, en el orden de la representación hay una lucha permanente entre los sectores que quieren asignarle un determinado sentido a la realidad. Es decir, no hay un significado o un sentido para la realidad. Hay significados y hay sentido y son construcciones. Entonces, esa lucha se da en el orden de lo simbólico, ¿no? Antes decía Pablo, bueno, ¿cuánto tiempo pasó para que dejáramos de nombrar proceso de reorganización nacional? Mucho tiempo pasó. Y en realidad si hubo algo que no reorganizó nada, fue ese autoproclamado proceso de reorganización nacional. Después se habló de dictadura militar. Y ahora, y eso es un avance, de dictadura cívico-militar. Eso es producto de las luchas, no viene de la nada, ¿sí? Entonces, en este sentido diría, nosotros tenemos que estar construyendo nuestra propia memoria, siendo muy rigurosos y muy controladores de los discursos que producen permanentemente, casi siempre para confundirnos. Yo te quería preguntar qué continuidad tienen estos dos modelos de universidad que vos planteabas desde hace bastante tiempo, casi los orígenes estuvieron en disputa, ¿no? Y con qué políticas actualmente, digamos, uno de esos modelos se impone, o cuál de los dos se estuviera imponiendo en este momento. Y hay algo acerca de precisamente esto que marcabas, ¿no? De la reconstrucción histórica y el papel del sindicato para recabar ese relato un poco que planteaba Jacobo de los docentes desaparecidos de la universidad, y mantener una continuidad del pasado en el presente. Bien, solamente vamos a retomar los consejos que dice Pablo, vamos a conseguir definitivamente la obra de Landívar, porque ahí está el nudo de la cuestión, no descartando quizás las hipótesis, ¿no? Pero nosotros partimos de otra óptica, ¿no? Vemos las contradicciones y los matices al interior, inclusive de la propia dictadura. Me pareció muy interesante esto que decía Varela sobre Funes el memorioso, porque la capacidad que tiene Funes de memorizar justamente no la puede reproducir en la reflexión. Y acá nosotros estamos haciendo las dos cosas. La pregunta que me hace Hernán, en la coyuntura actual, a fines del año pasado, a través de la Asamblea Universitaria, se convocaba un proceso de rediscutir de manera integral la universidad. Entre otros puntos, nosotros, me toca ser asambleísta por la lista 109 y aparentemente hay un consenso que atraviesa a todos los departamentos de la universidad en tratar de borrar institucionalmente a sus centros regionales. O sea, hace rato se estaba hablando de esa superación que anteponer la democracia a la dictadura, y estamos viendo bajo una forma democrática que se está desarrollando una política que se desarrolló inclusive anteriormente con un gobierno constitucional de Isabel Perón, tuvo su expresión luego con el volver a los orígenes con Gerardo Amado, y yo me olvidé de decirlo, cuando se peleaba
por la lucha, por la apertura de la universidad, los lujaneros no querían abrir sus centros regionales. Eso hay que decirlo con todas las letras. Si no hubiera sido por el movimiento estudiantil que metió en la agenda la reapertura y que eso de alguna manera tuvo su corolario y su resultado en el año 84, cuando esta universidad se reabre con el presidente de entonces Alfonsín poniendo a Enrique Fríes. Ese avance que se ha logrado, esa ruptura que genera Emilio Mignone, hoy se vuelve a resignificar. En el año 2000 esta universidad tuvo un proceso de reforma de estatuto que, bueno, terminó en la derrota, como fue las luchas del periodo. No pudimos frenar, como decía Varela, o sea, yo todavía no venía a la universidad, pero mis compañeros de antaño ya estaban peleando contra los mismos enemigos y adversarios. La lucha no comienza cuando llega uno, la lucha, somos parte de unas generaciones anteriores. En ese momento no se frenó, pero la negociación y la prenda de cambio fue reconocer institucionalmente a los centros regionales. Desde el año 84 hasta el año 2000, los centros regionales no eran reconocidos dentro de su Carta Magna, que es su estatuto, y hoy, sobre todo el bloque lujanero, que después de nosotros caracterizamos que hay dos proyectos, uno es más reaccionario que otro, ambos son burgueses, pero ante la situación hay que poner los cañones contra una fuerza. Frente a la nueva situación, lo que vemos que la misma política lujanera está tratando de imponer el libreto a la asamblea universitaria. Por eso nosotros nos oponemos a volver no solamente la página de la historia atrás, sino que la Universidad Nacional de Luján debería estar pensando cómo se repiensa política, académica, institucionalmente, y se convierte de alguna manera en una universidad como fue por entonces, o sea, en una universidad innovadora, que se pone desafío, que crea nuevas carreras. La coyuntura parecería ser otra, hay un plan 2020, están emergiendo universidades con similar oferta académica en su zona de influencia, y si la tendencia se mantiene y de alguna manera se terminan de consolidar los acuerdos en la asamblea universitaria, es muy probable que ese modelo lujanero se imponga bajo la forma democrática y con consenso de todos los departamentos. No es quizá optimista, los dirigentes, los militantes tenemos a veces el deber de decir las cosas como son, no automentirnos, pero en esa batalla continuaremos. Y bueno, está el final abierto todavía. Bueno, para tratar de responder en alguna medida lo que planteaba recién Hernán, hay algo que en la mesa todavía no se había incluido, y es el papel que cumplió el sindicalismo en todo esto, ¿no? En términos generales. El sindicalismo en general, el sindicalismo nuestro, lo que tenemos acá, el de la CGT, etcétera, ha sido un sindicalismo traidor, y es un sindicalismo empresarial. Entonces, en ese sentido, han participado de la construcción de una memoria que no es la memoria nuestra. Entre otras razones, y antes lo marcaba Pablo, porque hubo sindicalistas que inclusive estuvieron procesados por haber sido los buchones de los patrones y quisieron desaparecer a comisiones de delegados combativas enteras. Mercedes-Benz, José Rodríguez, Smattan Ford. Tuvimos de secretario general de la CGT en la época de Menem a Gerardo Martínez. Gerardo Martínez es o fue, o sigue siendo, un servicio de inteligencia del batallón 601. Sigue siendo secretario general de la UOCRA, fue secretario general de la CGT. Tenemos a una figura como Cavalieri, que fue sindicalista, que no tuvo absolutamente ningún problema durante la dictadura en seguir conduciendo su gremio, el de empleados de comercio. Todos van por, o sea, tuvieron solamente comparables con lo que fue Julio Grondona, ¿no? El mismo tiempo, 30, 25, algunos hasta 40 años en los sindicatos. Y el caso, si ustedes quieren, emblemático, y cierro con esto, es el de José Pedraza, que en algún momento se ubicaba dentro del sindicalismo combativo, que en la época de Menem participó de todo lo que fue el negociado con los ferrocarriles,
y que terminó preso, esto hay que celebrarlo, a partir de lo que fue su responsabilidad en el asesinato de Mariano Ferreira, cuando Aníbal Fernández liberó la zona de Barracas y la barra brava de Defensa y Justicia, de Banfield y la lista de Pedraza se encargaron de asesinar a Mariano Ferreira y de aterrorizar a todos los que estaban participando de un movimiento contra la tercerización. En el ámbito docente, los docentes tenemos muchos desaparecidos, y en este sentido hay que decir que ADUNLU como gremio siempre hizo un trabajo importante en relación con todo lo vinculado con la dictadura militar en este aspecto y con lo que significó para los docentes desde el punto de vista de la represión material y desde el punto de vista del control y disciplinamiento en el orden de los contenidos que la dictadura militar quiso imprimir en todo lo que es el sistema educativo. Yo solamente me había olvidado, no olvido, que como parte de la campaña de la investigación, la agitación política, nosotros el día jueves, o sea mañana, vamos a exigirle al Consejo Superior de la Universidad, mostrando las evidencias, que además yo tengo la sensación de que acá hay un pacto de silencio. O sea, lo que yo estoy diciendo, de alguna manera, la sospecha, creo que la ciudad de Luján, que además una parte es muy importante conservador, los actores políticos de la universidad lo conocen, pero hasta el momento nadie ha tenido la audacia de decirlo con todas las palabras. Es el momento, y en este contexto de resignificación de la historia de nuestra universidad, y además del golpe cívico-militar, que lo podemos decir con todas las letras, empezar a reconciliarse con la memoria, bajando el cuadro de esa persona. Sería interesante que en algún momento se lo convoque a Gerardo Amado, que la justicia lo convoque. ¿Alguna pregunta más? Con respecto a la participación estudiantil en pos de reabrir, de presionar en años anteriores para concluir reabriéndola con el gobierno de Alfonsín en el 84, yo me hago un interrogante si solamente la presión vino a través del movimiento estudiantil. Es un interrogante, vuelvo. Si solamente vino a través del movimiento estudiantil y no vino también del pueblo lujanense, porque hace 2 años que vivo acá en el barrio Lanuse, me gustaría que se llamara Mártires de Trelew antes de Lanuse, y estos vecinos nuevos que tengo hoy en 2 años nunca mencionaron que haya sido por la lucha estudiantil que se haya recuperado la universidad en el 84. La memoria lujanense, la memoria barrial, territorial, tiene por cierto que se armaban barriadas de gente pobre que venía a presionar para que no se cierre la universidad. Pobres que hoy no están sus hijos acá, ni sus nietos acá. La universidad tiene muy poca matrícula de gente, de trabajadores lujanenses. Son todos de Merlo, Morón, de Sangó, de muchos lugares, de Jauregui. Pero la gente de barrio ejerció mucha presión. Parque Laya era un hervidero de gente que tenía muchas ganas de estudiar, pero que no había terminado ni la primaria. Es decir, el barrio lujanense ejerció gran presión y los invito algún día de sus vidas profesionales y estudiantiles a que vayan, a que suban al barrio para ver realmente cómo se ve desde ahí la lucha por la recuperación de la universidad. Porque estamos haciendo entre las 4 hipótesis y un montón de cosas de por qué el cierre. Yo quiero también poner por qué se recuperó. ¿Cómo se recuperó? ¿Solo por presión estudiantil? ¿Solo por la vuelta de la democracia?
solo por un nuevo direccionamiento que se le dio desde adulto. Son interrogantes. No quiero cerrar la discusión, ni quiero cerrar con que solamente fue presión estudiantil la que recuperó la reapertura de la universidad. Me gustaría, y pregunto, si alguna vez se estudió, si alguna vez se tuvo en cuenta al pueblo lujanense común, a la gente de barrio, como factor también de presión para reabrir la universidad. No, la verdad que lo que vos es una novedad, o sea, hasta el momento no, por las limitaciones propias de la investigación y el desarrollo, no hemos incorporado esa beta, que esa es una puerta a seguir indagando. Tu inquietud es muy pertinente. Yo tengo la sospecha, además, de que todos los lujaneros no son pro dictadura, más en los barrios, ¿no? En el centro y la aristocracia del barrio, eso está sobreentendido. Lo que me parece muy importante, que vos me das pie para algo que no puedo decir, pero también por los límites del tiempo, que desde los inicios hasta el año 80 el movimiento estudiantil en Luján casi no existió, o si existió fue de derecha. Imagínense lo que era militar, además, en un contexto como era la dictadura militar. Nosotros localizamos que hay gente de izquierda, que hay de otras tendencias. Es más, se produce un hecho que a nosotros, de manera contradictoria, pinta el alineamiento de la Iglesia. El 24 de diciembre de 1979 se movilizan los estudiantes a la Basílica de Luján para pedirle, ¿no?, bueno, a la Iglesia que los reciba. Nunca les abrieron las puertas. Ahora, si efectivamente la universidad solamente fue reabierta por el movimiento estudiantil, y sí y no, yo creo que además tiene que ver con un clima de época y con la efervescencia de la participación democrática en el año 84. Pero, o sea, eso que vos decís, me parece que habría que seguir indagando sobre eso, porque además, estudiando la historia de Luján, y esto es un pequeño corchete, no hay nada escrito, o hay muy poco, o hay tradición oral sobre después del año 55, hay una gran laguna. Acá yo me pongo a pensar, como decía Foucault, acá el contenido de las cosas, las investigaciones, las palabras, Varela sabe mucho más de esto, la está determinando el poder. O sea, nosotros tenemos una carrera de historia que tiene 30 años, más. A nadie se le pasó por la cabeza alguna vez tratar de responderse, denunciar a estos cómplices. A mí eso no me termina de cerrar. Quizá lo tenemos que hacer nosotros, tenemos que practicar la profesión de ser incordiador, como decía nuestro maestro Erich Hoffmann. Y sí, aparentemente hay que salir a decirlo. Pero bueno, eso es lo que vos decís, me parece, habría que seguir indagando por ahí, porque no hay, y más, te agregaría, y me animaría a decir que no hay nada, más o menos serio, investigado sobre cómo fue la represión inclusive en los barrios. Porque la NUNCE, en adelante, desarrollaban trabajo barrial también, para disputarla a la juventud guevarista y a los montoneros. Y eso, hay un grupo que yo tengo contacto que también ha avanzado muy poco. O sea, acá quizá hay una caja de Pandora. Me contaron inclusive, no voy a dar nombres porque no quiero comentar a nadie, que acá, cuando se publicó un libro de Cecilia Laguna, que es una historiadora nuestra de la Edad Media, produjo, la Iglesia vino a meterle presión a la universidad de por qué había publicado ese libro. Estamos hablando de la Edad Media, imagínense que si nosotros hacemos esto públicamente, toma prensa nacional. No, hay que hacer política, hay que seguir haciendo política, hay que seguir excavando la historia. Pero lo que quiero decir es que la Iglesia, directa o indirectamente, sigue teniendo mucho poder acá dentro de la universidad. Y de alguna manera, alguna interna había con Miñones, habría que seguir indagando. Bueno, si no hay más consultas o preguntas, le damos por finalizado. Le agradecemos a Varela y a Pablo por haber...